Entonces, ¿cuáles son los objetivos de Hamás? Varían considerablemente, esto hay que decirlo, entre los estatutos fundacionales, o también llamada Carta Fundacional de 1988, y el nuevo documento político que publicaron en 2017. En el primer caso, en los estatutos fundacionales, es decir, los motivos por los cuales nace Hamás, sus artículos son muy claros. Por ejemplo, el artículo 1 describe a Hamás como un movimiento de resistencia islámica, ya lo hemos dicho, que eso es el significado del nombre Hamás en árabe, que tiene un programa ideológico islamista, ¿no? Puesto que el islamismo es la expresión política del Islam, ¿no? Siempre se utiliza el término islamista en el sentido peyorativo, pero no, hay movimientos islamistas que son progresistas, ecologistas, feministas. Quiero decir, no es conservadurismo o terrorismo directamente, que también se asocia mucho, no. Islamista es cualquier expresión política del Islam. ¿Vale? Y luego esta puede ser, como todos los movimientos políticos, puede ser progresista, puede ser conservador, puede ser liberal, puede ser, es decir, hay de todo, ¿vale? Entonces, es un movimiento islamista en el sentido de que tiene también un componente político religioso, ¿vale? Esto es importante, no se separa lo religioso de lo político. Artículo 2. Define a Hamás como un movimiento universal y, ojo, como una rama de los hermanos musulmanes en Palestina. Esto es muy interesante porque esto ya no lo dice en el documento del año 2017. Pero originalmente se identifica como parte del movimiento de los hermanos musulmanes. Artículo 5. Se insiste en sus conexiones con los hermanos musulmanes y se muestra orgulloso de sus raíces salafistas. Mientras que en el artículo 6 se presenta Hamás como exclusivamente palestino, aunque tiene una vocación universal, y en sus palabras se esfuerza por izar el estandarte de Allah sobre cada pulgada de Palestina, por debajo del ala del Islam, seguidores de todas las religiones pueden coexistir en la seguridad y la seguridad en lo que a sus vidas, posesiones y derechos se refiere. En otras palabras, aceptad la soberanía islámica y entonces podréis vivir como queráis, pero siempre bajo el ala del Islam. Que esto es en realidad una evocación de los antiguos califatos. Sin más. El artículo 7 describe a Hamás en sus palabras como uno de los eslabones de la cadena de la lucha contra los invasores sionistas. En el artículo 13 expone que no existe una solución negociada posible y que yihad es la única respuesta. Yihad, de nuevo, entendida de esa manera. De hecho, el artículo 15 dice que, cito, el día que los enemigos usurpan parte de la tierra musulmana, ya sabéis que para el Islam, en la concepción islámica del mundo, cualquier tierra que haya sido hollada por el Islam pertenece al Islam. Es una tierra islámica, independientemente de los gobernantes que vengan después. Y aunque instauren otro sistema de gobierno, otro sistema religioso, da igual, esa tierra ya es islámica, ya está bajo la protección de los principios islámicos y bajo el dominio de Allah, de Dios, ¿no? Entonces, claro, es interesante. Si los enemigos usurpan parte de la tierra musulmana, es decir, de allí donde vivan musulmanes o donde haya sido territorio del Islam, la yihad se convierte en el deber individual de todo musulmán. Claro, amparándose en el derecho a la defensa propia que prescribe el Corán, los estatutos hablan de la historia de las cruzadas en tierras islámicas y dicen que el problema palestino es un problema religioso. Y de hecho, a los europeos nos siguen llamando cruzados, todavía hoy, en noviembre del 2023. O sea, esa es la cosmovisión de grupos como Hamás o Yihad Islámica, ¿no? O sea que sigue habiendo una cruzada y son cruzados los que vienen. En el artículo 20 de la Carta Fundacional, Hamás llama a la acción al pueblo como un solo cuerpo contra, en sus palabras, un enemigo vicioso que actúa de manera similar al nazismo, por lo que no hay diferenciación entre el hombre y la mujer, entre niños y ancianos. Es decir, Hamás reconoce al Estado de Israel como
un Estado nazi. Hace el paralelismo perfecto. Mira, efectivamente, Norma, lo que comentas. Un vídeo de un líder islamista que declaraba España tierra islámica. Claro, de hecho, el Daesh, ¿no?, el mal llamado Estado Islámico, claro, reclama la península ibérica. Porque, claro, fue al-Ándalus. Entonces, claro, en su cosmovisión les pertenece. Por eso esto también es muy absurdo. Por otra parte, el defender el Estado de Israel con el argumento de que ellos estuvieron antes, porque siguiendo esa lógica, literalmente todos los países podrían rendir capitulaciones y ponerse al servicio de otra potencia. Claro, quiero decir, o sea, el continente americano entero, por ejemplo, tendría que rendir su soberanía a Inglaterra, a España, ¿no? España misma, claro, tendría que rendirse también a los países árabes, pero los italianos podrían reclamarlo porque el Imperio Romano estuvo antes que los musulmanes. El alcalde de Roma hoy podría coger y decir, no, pues ya la práctica totalidad del continente europeo y buena parte de Asia también que sea romano, porque nosotros estuvimos antes. Entonces, claro, es dónde pones el límite, ¿no? Utilizando ese argumento, ¿no? ¿Por qué sí vale los judíos, pero no valen, pues eso, el Imperio Romano, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no vale el imperio del siglo XVI, ¿no? De Felipe II? Claro, ¿no? Porque teníamos colonias en el Pacífico también. Vamos a ir ahora a la India a decir, oye, perdona, claro, también los británicos podrían volver y decir, oye, mira, es que estuvimos aquí ayer, queremos que nos lo devolváis, porque estuvimos aquí antes. Entonces, es un argumento que es absurdo, pero en su cosmovisión responde a esta idea, ¿no? Entonces, no se sostiene por ningún sitio, pero es lo que se argumenta, ¿no? Además, en los artículos 22 y 28 de esos fundamentos se alega el peligro de la influencia judía y su poder y refiere a una conspiración de, en sus palabras, Israel, el judaísmo y el judío. Fijaos, el judío ya como elemento arquetípico, ¿no? Esto es algo súper característico de la judeofobia. De hecho, si habéis leído la obra de los protocolos de los sabios de Sion, que es el panfleto judeófobo antisemita por excelencia, claro, se habla de el judío, ¿no? El judío como ese elemento arquetípico que ahora en España varios movimientos políticos lo están cambiando por el musulmán, ¿no? Ese elemento abstracto que es el musulmán. No se habla de judíos, que hay de toda, como se suele decir, de toda raza y condición, ¿no? Sino que es el judío, el musulmán, ¿no? También en el caso de los habitantes de los distintos países de Hispanoamérica se habla de el latino, ¿no? O sea, esa cosa, esa figura abstracta, pero que se simplifica tanto para que genere un rechazo y que haya un enemigo, claro. Es exactamente lo mismo. Pues jamás lo dice Israel, el judaísmo y el judío. El judaísmo como si fuese una cosa monolítica también, ¿no? En fin, cosas, pues sí, ocurren. En el artículo 32 condena también como co-conspiradores a los poderes imperialistas de los cruzados, ¿no? Que somos los europeos y Estados Unidos, que ya ves tú lo que participó los pueblos americanos en las cruzadas, pero bueno, da igual. Entonces sí, la carta dice claramente que su lucha es, en sus palabras, contra los sionistas y muerte a los judíos, y que busca la disolución del Estado de Israel. Es decir, jamás quieren matar a los judíos por el hecho de serlo y se enfrentarán a todo aquel que apoye la existencia de un Estado judío, es decir, a cualquier sionista. Y esa es otra cosa, o sea, el término sionista remite única y exclusivamente a cualquier persona que quiera que exista un Estado judío. O sea, que los judíos tengan una tierra propia. Ya está, no hay más, ¿vale? Entonces, cualquier persona, aunque no sea judío, aunque no sea israelí, con que quiera que los judíos tengan su propia tierra, también es enemigo de Hamás según sus estatutos. Entonces, esos estatutos definen los territorios palestinos históricos, incluyendo el actual Estado de Israel, como tierra islámica de pleno derecho y, por supuesto, excluyen la posibilidad de paz con el Estado judío, cualquier posibilidad de paz. Sin embargo, como también he dicho, en 2017 Hamás elabora un nuevo documento político que suaviza alguna de sus posiciones declaradas y utiliza un lenguaje más mesurado. Es verdad que no hay reconocimiento del Estado de Israel, de hecho sería un avance inmenso,
pero sí acepta formalmente la creación de un Estado palestino interino en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Quiere decir, ya no aspira, según este último documento, a todo el territorio, a lo que era la antigua provincia palestina del Imperio Otomano. Ya no aspira a eso. Ya dice, con lo que hay y con Jerusalén Este nos vale. Es un avance. El documento también subraya, contra lo que decían los estatutos, que la lucha de Hamás no es contra los judíos, sino contra los agresores sionistas ocupantes. Es decir, se lucha contra el colonialismo del Estado de Israel. Claro, este documento de 2017 es bastante esperanzador porque Hamás ha aflojado en muchas de sus posiciones muy cuestionables, por no decir directamente criticables, pero claro, por la otra parte, el Estado de Israel no se fía un pelo y dice que Hamás está intentando engañar al mundo con ese nuevo documento y que no nos fiemos y que ellos no se fían y que van a seguir hasta exterminarnos. Entonces, claro, veis cuál es el problema, ¿no? Que cuando uno hace como una aproximación, el otro ya recela, se echa para atrás, se recrudece, porque es lógico, tienen una historia tan dilatada, tan cargada de violencia explícita e implícita, que es que yo intento ser optimista, pero le veo muy poca solución. O sea, es que los dos contendientes tendrían que renunciar a tantísimas cosas para que tuviesen, claro, o sea, es que la paz debería ser el objetivo último. Entonces, debería darles igual los intereses, los territorios, los beneficios, los bienes que perdieran en favor de la paz. Solo en ese caso, o sea, cambiando completamente la mentalidad, solo podría, en esa circunstancia, abrirse un proceso de paz, ¿no? Y sí, claro, Norma, como comentas, los ataques de la guerra de Sukkot, bueno, no es que supongan una violación, o sea, ellos no dicen en ningún momento que vayan a cesar la lucha armada, o sea, no es una rendición, ni mucho menos, o sea, es simplemente que van a seguir luchando contra esa ocupación israelí y van a seguir peleando, o sea, ellos no están contradiciendo nada, ¿no? Ni están violando esa carta. O sea, si, claro, no han reconocido el Estado de Israel y quieren que Israel les devuelva eso, la franja de Gaza. O sea, sí, que se establezca el Estado palestino en la franja de Gaza, en Cisjordania y en Jerusalén Este, ¿no? Entonces, pero claro, mientras haya colonos israelíes y consideren que Israel ha seguido haciendo políticas de colonización y de apartheid, ellos van a seguir luchando. Así que no se entiende como una violación a su carta, ¿no? Para ellos la siguen cumpliendo porque en ningún punto dicen que vayan a cesar las hostilidades. Entonces, para terminar con la cuestión de Hamás y acercarnos al final ya, que os estoy quitando mucho tiempo. ¿Cómo ha sido su conflicto con el Estado de Israel? Bueno, desde que se hacen con el control de la Franja de Gaza en 2007, los militantes de Hamás y las fuerzas israelíes, en 2007-2006, los militantes de Hamás y las fuerzas israelíes han protagonizado, como sabéis, varios enfrentamientos. El Estado de Israel, junto con Egipto, ¿no? Porque recordad que ya hay un reconocimiento mutuo de ambos países, el Estado de Israel y Egipto ha mantenido un bloqueo a la Franja de Gaza desde 2007 precisamente para aislar a Hamás y presionarlos para que detengan sus ataques. Ahora, Egipto quiere abrir un corredor humanitario en la Franja de Gaza con la presión, lógicamente, de las Naciones Unidas y de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero ha estado décadas apoyando a Israel en ese bloqueo. Entonces, claro, Gaza ha estado asfixiada por ambos lados, ¿no? Claro, además, el Estado de Israel considera que Hamás es responsable de todos los ataques que salen de Gaza y ambos bandos permanecen en constante estado de conflicto, alternándose incidentes sangrientos y grandes hostilidades. Claro, es importante aquí efectivamente lo que señala Antoni, que por cierto me alegro mucho de verte, que llevaba mucho tiempo sin saber de ti, Antoni, gracias por estar aquí, que efectivamente no fue un ataque militar porque la Franja de Gaza no puede hacer un ataque militar porque no tiene ejército. Ese es el punto. Y esa es una de las cuestiones por las que es difícil hablar de guerra en este caso, porque el Estado de Israel tiene ejército, la Franja de Gaza no. No, efectivamente, fue una serie de asesinatos contra gente y no es un ataque militar, son atentados, ¿no?
Entonces, claro, y sí, dices, fue ataque indiscriminado contra judíos y sí contradeciría ese documento de 2017. Claro, pero fijaos que a quienes está atacando Hamás es a quien considera colonos israelíes. Ese es el punto. Entonces, claro, a pesar de que dice que sus ataques no van contra los judíos en general, sino contra los sionistas, agresores y ocupadores, claro, dirige sus ataques contra quienes ellos consideran que son israelíes, que son los colonos israelíes, ¿no? Que están habitando un territorio que no les pertenece y por eso dirigen sus ataques contra ellos. Entonces, insisto, desde su punto de vista, no están violando el documento de 2017. Ese es el punto. Entonces, claro, se sigue habiendo ese estado de conflicto, como digo, que se van alternando incidentes sangrientos, grandísimas hostilidades. Una de las más mortíferas en 2014 provoca la muerte de 2.251 palestinos, incluyendo 1.462 civiles, durante 50 días de lucha. Por otro lado, en el bando israelí murieron 67 soldados y 6 civiles. En mayo de 2021, 256 personas mueren en Gaza y 13 en Israel en un conflicto de 11 días que terminó con una tregua mediada por Egipto. Los intercambios de disparos con misiles, a los que tristemente estamos ya tan acostumbrados entre el Estado de Israel y Hamás, son una escena habitual, como sabemos, y sin embargo, como apunta el editor de información internacional de la BBC, Jeremy Bowen, la escalada reciente de violencia que estamos viendo estos días es la operación más ambiciosa que jamás ha lanzado nunca desde Gaza y la penetración territorial más grave a la que el Estado de Israel se ha enfrentado en una generación. O sea, aquí Gaza, Hamás ha humillado al Estado de Israel. Con su servicio de seguridad, con sus fronteras tan resguardadas, lo que ha hecho Hamás parecía impensable. Pero les ha pillado completamente por sorpresa. Entonces, este ataque sin precedentes, recordemos que llega un día después del 50 aniversario de un ataque preventivo del Estado de Israel que esperaba un ataque de Egipto y Siria en 1973 que propició una guerra, la de Yom Kippur. Entonces, es una triste coincidencia que ese paralelismo pase de la guerra de Yom Kippur a la guerra de Sukkot. Lógicamente, el liderazgo de Hamás no pasó por alto el simbolismo de esta fecha a la hora de perpetrar esa agresión letal el 7 de octubre, que provocó la muerte de varios cientos de civiles israelíes al atacar las comunidades israelíes circundantes, irrumpir en sus viviendas, dispararles indiscriminadamente y tomar como rehenes a decenas de ellos, de civiles israelíes, y que dio lugar a los contraataques israelíes en los que murieron cientos de palestinos y que nos han llevado hasta donde seguimos hoy, por desgracia. Hola a todos, espero que hayáis disfrutado de estos dos vídeos sobre los orígenes, desarrollo y objetivos de Hamás. Y sí me gustaría añadir algo con respecto a los comentarios que dejaron en su día Norma y Antoni. Después del brutal ataque contra Israel, que Hamás efectivamente reivindicó como una operación militar, aunque ya he explicado por qué no lo es, sus líderes es cierto que volvieron a mostrar un discurso más radical. Yahya Sinwar, el líder de Hamás en Gaza, declaró tanto antes como después del ataque que la lucha armada va a continuar hasta la liberación total de Palestina. No mencionó en ningún momento la solución de los dos estados. También Ali Barakeh, un alto dirigente de Hamás en el extranjero, dijo en distintas entrevistas que el ataque de 7 de octubre de 2023 fue parte de una estrategia a largo plazo para mantener a Israel en un estado de guerra constante y habló de continuar lanzando ofensivas. Y en sus comunicados oficiales, Hamás ha vuelto a usar un lenguaje similar al que utilizaba en su carta fundacional de 1988, que ya hemos visto también, invocando la resistencia total y la eliminación de la ocupación sionista. Entonces, ¿cuál es su posición actual, hoy por hoy? No han reiterado la propuesta que hicieron en 2017 sobre un Estado interino en las fronteras de 1967, es decir, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.
Su discurso claramente se ha radicalizado, centrado en la resistencia armada hasta la liberación total, ¿no? Desde el río hasta el mar, una Palestina libre, y no han reconocido, por supuesto, a Israel ni han mostrado interés en una solución negociada bajo los marcos internacionales actuales, ¿no? Pero eso ni en 2017 ni en el 98. O sea que Hamás no ha declarado oficialmente que abandona la propuesta de 2017, pero sí es verdad que en la práctica y en el discurso que mantiene actualmente, pues se ha vuelto a una posición maximalista, ¿no? El objetivo que parece ser la eliminación del Estado de Israel y no la solución de los dos estados. Ahora, lo que he visto a lo largo de estos años es que muchas veces hay quien ha dicho que el Mossad conocía perfectamente la operación que estaba gestando Hamás y que lo permitió para darle la oportunidad a Israel de contraatacar y de realizar lo que está realizando a día de hoy. Sin embargo, hasta el momento en el que grabo este vídeo, que estamos a finales de junio de 2025, no se ha demostrado que el Mossad conociera con certeza la magnitud de la operación del 7 de octubre, ni que tuviera conocimiento detallado y que decidiera ignorarlo deliberadamente. Lo que sí es verdad es que hay muchos informes que señalan fallos de inteligencia graves, que esto es lo que comenté en el vídeo de hace 2 años, ¿no? Fallos graves tanto del Mossad como de otras agencias israelíes como la inteligencia militar Amán y la inteligencia interior Shin Bet. Entonces, lo que sabemos hasta ahora es que Egipto advirtió a Israel días antes del ataque. Según fuentes oficiales egipcias y medios como The New York Times y Haaretz, funcionarios egipcios alertaron de que algo grande se estaba preparando en Gaza. Y esa advertencia no fue tomada en serio por los altos mandos israelíes. El gobierno de Netanyahu, de hecho, reconoció que había habido un problema de comunicación entre las agencias. Además, The New York Times reveló que el ejército israelí tenía en su poder un plan de ataque detallado de Hamás, llamado Murallas de Jerusalén, más de un año antes del ataque. Ese plan describía con precisión muchas tácticas que efectivamente se acabarían utilizando el 7 de octubre. Drones para inutilizar torres de vigilancia, incursiones masivas por tierra y aire, ataques a kibutzim y toma de rehenes. Y sin embargo, los servicios de inteligencia israelíes subestimaron a Hamás. Consideraron que no tenían ni la capacidad ni la intención real de ejecutar ese plan. Entonces, no hay pruebas públicas de que el Mossad, que opera sobre todo fuera de Israel y Gaza, tuviera datos precisos del ataque inminente, ¿verdad? Que algunas fuentes señalan que el foco del Mossad estaba más en Irán y en Hezbollah que en Gaza. Entonces, subestimaron el resurgimiento militar de Hamás. Entonces, sí hubo una información previa que apuntaba a una amenaza real, tanto por la parte de la advertencia de Egipto como de la posesión de ese plan de Hamás, pero es verdad que fueron desestimadas o malinterpretadas por el aparato de inteligencia israelí. Entonces, a día de hoy no hay evidencia que demuestre que el Mossad conocía con precisión la operación ni que la dejara pasar deliberadamente, y hasta el momento la operación del 7 de octubre, como digo, se sigue considerando un fracaso histórico de la inteligencia israelí, que es comparable a la de, como ya he mencionado, la guerra del Yom Kippur en 1973. Así que gracias por acompañarme en estos 2 vídeos sobre Hamás. Espero haber podido arrojar algo de luz sobre tanta noticia, información, desinformación, etcétera, muchas veces tan polarizada. Entonces conviene saber muy bien de qué agentes estamos hablando. Así que muchísimas gracias por vuestra atención, confío en que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho y, como siempre, Ultrella.